Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Montenegro Ávila, actualmente soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica de la Universidad Autónoma de Manizales y me encuentro cursando el curso de Física 3, Electricidad y Magnetismo. En esta ocasión realizaremos un pequeño dispositivo conocido como electroimán en el que evidenciaremos la aplicación de varias leyes esenciales en el mundo del magnetismo, como lo son las leyes de Ampere, la ley de Gauss del magnetismo e incluso la ley de Faraday. Inicialmente expondremos un poco acerca del fundamento físico y científico del experimento, mostraremos un poco acerca de los cálculos y variables presentes en el experimento y finalmente enseñaremos el funcionamiento del electroimán, o más bien su prototipo. Tenemos Empezaremos definiendo algunos conceptos clave para la comprensión del funcionamiento del dispositivo. El electroimán fue creado en 1824 por el científico William Sturgeon. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Pero ¿cómo funciona? Al pasar la corriente, el campo producido por las distintas espiras, sabemos que cada vuelta del alambre en forma de hélice alrededor de un cilindro se considera una espira, se sumará para crear un campo siguiendo el eje del solenoide, o sea, de las espirales del cable, dando como resultado una fuerza paralela al eje. Si introducimos un núcleo de hierro dentro del solenoide, la fuerza magnética del solenoide se transmitirá a través de él, transformándolo en un imán mientras esté pasando la corriente eléctrica. Cuando se interrumpe la corriente, desaparece la imantación, aunque el núcleo permanecerá levemente imantado. El imán se comporta igual que un imán, con la diferencia de que su intensidad puede controlarse cambiando la intensidad de la corriente que circula o el número de espirales de la bobina. Ahora, para el cálculo magnético del solenoide emplearemos la ley de Ampere, la cual nos plantea lo siguiente. La ley de Ampere determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitibilidad del medio, en este caso la del vacío. Nos queda la siguiente ecuación. La integral de la trayectoria cerrada del campo magnético producto punto del diferencial de longitud es igual a la permeabilidad del medio, en este caso del vacío, por la corriente encerrada en este medio. A continuación demostraremos cómo llegamos a la fórmula para el cálculo del campo magnético a través de un solenoide. Para esta ilustración y las que está presente en la siguiente diapositiva, empleamos el software SolidWorks para hacerlo un poco más didáctico. Entonces tenemos en este caso una trayectoria cerrada denotada por el rectángulo verde. Tenemos cuatro líneas principales, 1, 2, 3 y 4, y el campo magnético fluye a través del centro del solenoide. Analizaremos primero, tenemos producto punto. El producto punto se relaciona mediante el coseno. Sería el coseno del ángulo formado por el campo, entre el campo y la trayectoria. En este caso, tenemos que para las secciones 2 y 4 son perpendiculares, el coseno 90 a 0, entonces no se tiene en cuenta las secciones 2 y 4, ni tampoco la región 3. Dirán por qué, si está paralela, porque está muy lejos como tal del solenoide, entonces puede considerarse nula o despreciable. Entonces únicamente se toma la trayectoria 1. En cuanto a la trayectoria 1, entonces tenemos que es paralela, el coseno de 0 es 1, entonces nos queda directamente y se anula pues la parte de los vectores. Y tenemos que el campo magnético será constante y la integral del diferencial de longitud será la longitud. Y tenemos que el campo magnético se dirigirá a través del solenoide como lo plantea la teoría. Entonces nos queda que el campo magnético por la longitud será igual a la permeabilidad del medio por el número, en este caso hay que recordar, se multiplica por el número de espiras, que esto es muy importante, por la corriente. Y al despegando nos queda la fórmula del campo magnético. Ahora, para nuestro electroimán experimental empleamos un clavo de hierro o tornillo de acero, pues lo hicimos con los dos para comprobar con cuál salía mejor y fue con el tornillo de acero. Un alambre esmaltado de 0.5 milímetros de grosor, alambre de cobre esmaltado y empleamos un tramo de 4 metros de alambre y una pila de 9 voltios. Aquí también tenemos el diagrama hecho por medio de SolidWorks de nuestro solenoide.
Entonces el campo magnético en nuestro solenoide será calculado de la siguiente manera. Tenemos que la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Este tramo de 4 metros de cobre nos dio para unas 255 espiras alrededor del tornillo. La longitud del cable fue de 4 metros. La corriente media fue de 0.045 amperios, medida por medio del multímetro. Y también tenemos, y la longitud como tal del embobinado es de 5 centímetros, 0,05 metros. Reemplazando todos estos valores en la forma, nos queda un campo magnético de 2.88 por 10 a la menos 4 teslas, un campo magnético bastante pequeño para considerar las dimensiones, primero del tornillo, de la cantidad de espinas, además de nuestra fuente voltaica, que es de 9 volts, una fuente relativamente pequeña. Si quisiéramos emplear la ley de Gauss del magnetismo, la ley de Faraday, primero la ley de Gauss para el cálculo del flujo magnético, para luego hallar la fuerza electromotriz, pero tengamos en cuenta que en este caso solo tenemos un electroimán y este no se está moviendo como tal. Entonces nuestro campo magnético, nuestro flujo magnético será constante y al derivar una constante nos dará que es cero. Nuestra fuerza electromotriz por ende es nula. No tenemos una fuerza electromotriz. En cuanto a nuestras conclusiones, tenemos que inicialmente se logró evidenciar y comprobar la relación directa entre el fenómeno de cargas en movimiento, que es la corriente, y el magnetismo, cuya relación es tan estrecha como que, como podemos observar, el magnetismo no puede darse sin la existencia directa de la corriente atrás del elemento, en este caso el embobinado alrededor del tornillo. Y este mismo hecho da lugar a la característica más increíble del electroimán, que es que este se puede conectar y desconectar cuando se desee. Es decir, se crea un campo magnético controlable a disposición de la persona cuando él quiera. Y como otra conclusión, tenemos que el poder de este fenómeno del magnetismo, regido por las leyes de Ampere y Faraday de forma general, es impresionante, ya que permite mover grandes cantidades de metal en comparación con el dispositivo que las mueve. Como le evidenció su creador, un pequeño electroimán de 200 gramos podía mover hasta un elemento de 4 kilogramos, es decir, de 20 veces su peso. Estas son, entonces, como en resumen, tenemos que realizamos una breve introducción y explicación de conceptos clave como la definición del electroimán, su composición, su fundamento físico. Enseñamos por medio de la ley de Ampere cómo era el cálculo del campo magnético a través del solenoide y también su relación con la ley de Faraday. Mostramos un pequeño modelo a otra escala del electroimán y finalmente expusimos el modelo físico de nuestro pequeño electroimán. Estas fueron nuestras referencias y muchas gracias por su atención.